Soy Gloria Casanova, soy profesora de filosofía en la Universidad Católica de Valencia y he trabajado temas relativos a la antropología cristiana y muy especialmente los temas que Juan Pablo II desarrolló en torno a la teología del cuerpo y la realidad teologal del matrimonio y la familia. Entonces voy a hablar de unos puntos, unos 7 puntos que voy a enumerar a continuación para que los tengamos un poquito en la cabeza y así a continuación ya iremos viendo cada uno de ellos en cada sesión. Los puntos que vamos a trabajar son, el primero de ellos, la noción de persona. El segundo es la teología del cuerpo, vocación al amor y lenguaje del cuerpo. El tercero es introducción a las experiencias originarias, explicar un poquito en qué consisten y ver la primera de ellas, la soledad originaria. El cuarto punto es otra experiencia originaria, la unidad o inocencia originaria. El quinto punto es la desnudez originaria. El sexto punto es igualdad, desigualdad, diferencia entre varón y mujer. Y el séptimo, interpersonalidad en el amor, y ahí también haremos una breve reflexión de conclusión. Bueno, pues sin más dilación empiezo a hablar del primer punto, que es la noción de persona. Bueno, la noción de persona tiene un origen muy antiguo, ¿no? El término persona se empezó a utilizar bastante pronto. Desde luego es un término anterior al cristianismo. En nuestra Europa, en nuestra zona occidental, pues empezó a utilizarse, pues por ejemplo, en la antigua Grecia, la antigua Roma, también en Alejandría utilizaban un concepto de persona, pero en todos esos casos el concepto de persona indicaba algo derivado, algo secundario, algo funcional, es decir, no algo identitario. No indicaba una dimensión estable dentro del ser humano que lo definía en su identidad, ¿no? Sino que más bien pues era un rol, una función, ¿no?, que el ser humano podía desempeñar o no, o un reconocimiento social que el ser humano podía tener o no. En ese sentido, pues su significado era bastante accidental, ¿no? Por ejemplo, en la Grecia clásica, en el teatro griego, persona significaba pues se suele decir, ¿no?, la máscara que se colocaba el actor delante de la cara, bien para hacer resonar mejor su voz con el eco de la máscara, bien para ocultar su verdadero rostro y no despistar al auditorio de la personalidad del personaje que estaba representando, ¿no? Entonces, en ese caso, pues era un elemento, persona indicaba un elemento, digamos, accidental, pues que ahora lo tengo, ahora no lo tengo, ahora cambio de personaje, etcétera. No era identitario, ¿no? En la antigua Roma también se utilizaba pues en sentido amplio para indicar todo lo que no era, digamos, animal o cosa, pero tenía un sentido, digamos, estricto, que era el más jurídico, el que tenía más valor, que era el que indicaba, digamos, un estatus social. No todo el mundo era persona, el extranjero no era persona, el esclavo no era persona, la mujer por sí sola no era persona. Es decir, era el varón que tenía una participación activa en la polis, en la vida de la ciudad, en la cultura, en la economía, en la política, el que adquiría pues ese estatus o ese marchamo de persona valiosa para la polis, ¿no? Persona valiosa para la ciudad. Entonces, en ese sentido también era algo accidental. Uno podía alcanzar la cualidad de persona y podía perderla también, o podía no tenerla nunca, ¿de acuerdo? Y también en la filología alejandrina antigua también se utilizaba el término persona, en el mismo sentido que lo utilizamos nosotros ahora en nuestra lingüística, cuando decimos primera persona del singular, segunda persona del singular, tercera del singular y del plural. Es decir, persona indicaba una posición en el habla que era cambiante, ¿no? Y era además, se podía adoptar distintas posiciones a la misma vez. Por ejemplo, yo puedo ponerme delante de un espejo y hablarme a mí misma y hablarme de mí misma, ¿no? Y decir, pues mira, hoy tal, no sé qué, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es identitario del ser humano, sino que es un rol o una función que un ser humano realiza, ¿de acuerdo? Todos estos conceptos tenían entonces esa significación no definitoria de quiénes somos, ¿de acuerdo?
y eran conceptos y términos anteriores al cristianismo. Con la llegada del cristianismo hay una reformulación del significado del término persona, hay una reformulación de su contenido. ¿Por qué? Pues porque los primeros tiempos del cristianismo son tremendamente problemáticos y tremendamente difíciles, no ya solo por las persecuciones, que suponemos que ya tenían bastante con intentar superar esa etapa y salir adelante, sino cuando ya empiezan a hacer una primera apologética del mensaje evangélico, ¿no? Cuando empiezan a intentar presentar la novedad, que era absolutamente radical, era una novedad inimaginable, ¿no?, que presentaba el cristianismo a todas las gentes que pues no lo conocían todavía, ¿no? Y que inmediatamente, cuando oían hablar de Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, Eucaristía, cuerpo de Cristo, comunión, comer mi cuerpo, comer mi sangre, esto les sonaba rarísimo, ¿no? Y entonces pues había acusaciones de antropófagos, ¿no? Los cristianos son antropófagos porque se comen el cuerpo de Cristo, ¿no? O por ejemplo, decía, con la revelación de Jesucristo, pues ya es claro que Dios se revela como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, tres en una única naturaleza divina, ¿no? Entonces la acusación inmediata, sencillamente más que acusación, la mala interpretación inmediata era: sois politeístas, es un politeísmo encubierto. Bueno, estáis hablando de tres dioses, ¿no? Entonces el modo de intentar presentar que la Trinidad no era un politeísmo, el modo de presentar la verdad fundamental de la encarnación, de que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre, ¿eh? y que no simplemente era pues una persona divina que había asumido de una manera accidental un envoltorio carnal, pero que propiamente no le definía, ¿no? Entonces, el modo de argumentar o contraargumentar contra estas interpretaciones, que eran las más lógicas para las personas que por primera vez escuchaban esto, pues era hacer una teología de lo que significaba la realidad del Hijo, la realidad del Padre, la realidad del Espíritu Santo. Y entonces para ello la primera apologética cristiana tomó el recurso de la filología alejandrina, cuando hablaba de esas posiciones en el habla, ¿no? Y entonces, haciendo un paralelismo, una analogía, empezó a atribuir el término persona a cada una de las tres posiciones de la divinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera persona, segunda persona, tercera persona. A partir de ahí, persona empieza a significar algo identitario. No solamente algo identitario, sino la perfección de la realidad, porque habla de Dios, ¿no? A partir de ahí, como en la revelación ya en el Antiguo Testamento se sabía, pero con el Nuevo Testamento pues en la persona de Jesucristo se revela de una manera total, la persona humana es imagen de Dios. Con lo cual la persona humana, en la medida en que es imagen de Dios, es identitariamente personal. Es decir, la persona no es algo, la personalidad no es algo de quita y pon en el ser humano, sino que es lo que lo define. Es un quién y no un qué. Y un quién significa que es un interlocutor de Dios. Es imagen de Dios porque Dios lo ha creado como un tú, para poder hablar con Él, para poder amarlo y para llamarlo a que le conozca y le ame. En ese sentido, el ser humano es persona porque es interpersonal. De la misma manera que la Trinidad es una comunión interpersonal, la humanidad está llamada, cada ser humano está llamado a ser, de hecho es estructuralmente una interpersonalidad que está llamada a desarrollar una relación de amor interpersonal, ¿de acuerdo? Con lo cual, a partir de ahí, la noción de persona indica una subjetividad libre, porque sin libertad no hay amor, y Dios se define como amor. Por tanto, quien es imagen de Dios está hecho para un amor, es una subjetividad libre. Una subjetividad libre espiritual, porque es a imagen de Dios, tiene una dimensión espiritual, que es la que le permite precisamente esa libertad, tener esa libertad. Entonces es para la eternidad, ¿no? Dios es el eterno, pero el ser humano aparece entonces como un ser que tiene un inicio, pero para la eternidad, ¿no? Y que tiene una existencia
para crecer en el amor a Dios, ¿no? Para crecer en esa interpersonalidad. Y por tanto tiene una tarea, tiene un don, que es ese don de ser imagen de Dios, pero es un don para la libertad, es un don para construir una tarea de comunión interpersonal. Ahora bien, el Dios cristiano siempre se ha revelado así, es un Dios que quiere pasar por la mediación humana. Incluso la propia encarnación depende de un sí de una mujer. Es un misterio, ¿no? Porque nuestro Dios es tan sumamente cercano a la humanidad que no solamente está con ella, sino que depende de ella muchas veces, ¿no? Entonces, esa interpersonalidad a la que Dios llama al hombre es una interpersonalidad que pide la mediación siempre humana. Por tanto, el paso del hombre a Dios siempre es a través de un tú humano, ¿no? Y esto es lo que aparece en el Génesis con la creación de Adán y Eva, que veremos un poquito más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser persona? Significa una subjetividad libre para la eternidad, a imagen de Dios y para construir una comunión de amor, a imagen de la Trinidad comunional que hay en Dios mismo, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay varios modos de ser persona, ¿no? Esto lo tenemos que tener claro. Está la persona divina, está la persona angélica, está la persona humana. Se diferencian en varias cosas, pero lo que está claro es que tienen naturalezas distintas. La persona divina tiene una naturaleza distinta, la angélica la tiene la suya y el ser humano tiene una naturaleza humana. ¿Qué significa que es una naturaleza humana? Que es corpórea, es una corporeidad personal, porque está totalmente transida de espiritualidad. Es un ser en unidad espíritu-corpóreo, ¿de acuerdo? A partir de ahí, claro, la historia de la filosofía ha desarrollado distintos modos de entender esa relación entre el espíritu y el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque realmente aparecen como dos dimensiones contrapuestas. El espíritu aparece siempre bajo la bandera de la creatividad, la espontaneidad, la libertad, el pensamiento, la autonomía, mientras que el cuerpo aparece como algo que va al hilo de, ¿no? o digamos a rueda del espíritu, ¿no? Como si el cuerpo no pudiera decidir, como el cuerpo no decide lo que hace, sencillamente funciona, ¿no? Entonces, ha habido interpretaciones acerca de la relación entre espíritu y cuerpo que han querido ver en el distinto modo de manifestarse la persona en el espíritu y en el cuerpo, han querido ver dos cosas, un espíritu y un cuerpo por separado. Entonces, el espíritu sería lo genuinamente personal, mientras que el cuerpo sería un acompañamiento del espíritu, algo que envuelve al espíritu, al estilo platónico, y que más bien lo lastra que lo ayuda, ¿no? Entonces supone una desvalorización del cuerpo y una despersonalización del cuerpo. Estas filosofías tienden a identificar la identidad personal con la consciencia y con la libertad. Hoy tenemos mucho de esto, ¿no? Acaba definiéndose a la persona como ese ser que es autónomo y los derechos de la persona como los derechos de aquellos seres que son capaces de luchar por ellos, que son capaces de por ellos mismos luchar por sus derechos, ¿no? De manera que no es fácil reconocerle derechos a un embrión humano, o se puede pensar que una persona en estado vegetativo, digamos, a largo plazo, pues no goza de los mismos derechos que puede gozar una persona autónoma, porque aporta menos a la sociedad y por tanto no tiene por qué recibir una contraprestación de reconocimiento social igual. Y todo esto viene de ahí, ¿no? De pensar que el cuerpo es algo que acompaña al alma o al espíritu, pero que propiamente no configura la identidad personal, no configura la identidad de ese espíritu, cuando en el ser humano, al menos desde esta antropología cristiana que hemos estado manteniendo hasta ahora, pues es así, ¿no? Es una unidad, ¿no? Hay muchos argumentos fenomenológicos que parten de la experiencia humana que nos hacen ver que esto es así, que realmente donde hay un cuerpo humano hay una persona humana. Los escritos más antiguos, al menos en Occidente, como puede ser la literatura homérica o la literatura bíblica del Antiguo Testamento, las reflexiones que aparecen ahí, lo que podemos leer,
es que el ser humano se percibe como una unidad. Es tan su espíritu y su libertad como su cuerpo, y no lo puede separar. Bien, y esto es una interpretación integral del ser humano, ¿de acuerdo? Espíritu corpóreo.